Por favor, no ese sonido. Otra vez no. La voz de la niña apenas era un suspiro perdido bajo el crepitar del antiguo sistema de megafonía de la biblioteca. Pero sus manos, pequeñas y temblorosas, apretadas contra sus oídos, gritaban más fuerte de lo que las palabras jamás podrían. Y aún así, nadie la notaba. En el extremo lejano del cuarto piso de la Biblioteca Tecnológica de Seattle, Sophie Roth, de 7 años y no verbal durante la mayor parte de su vida, estaba paralizada bajo el altavoz de emergencia rojo y parpadeante. Sus ojos se movían con pánico. El zumbido de baja frecuencia, un fallo en el sistema que llevaba meses sin arreglarse, había vuelto, retumbando como una tormenta lejana atrapada dentro de su cráneo. Un paso atrás. Otro. Detrás de ella, una escalera de caracol de metal se alzaba, afilada, fría, peligrosa. Y entonces su pie resbaló. Pero antes de que su cuerpo pudiera caer por la barandilla, una figura se lanzó desde las sombras. Un par de brazos la atraparon en plena caída. «Te tengo», susurró el hombre, envolviéndola en un abrigo gris desgastado que olía ligeramente a pino viejo y a algo cálido. Un abrigo de conserje. Sophie hundió la cara en su pecho. El zumbido de la alarma cesó. El silencio regresó. Por un largo momento, simplemente se quedaron allí, en el frío suelo de baldosas, bajo las largas y zumbantes luces fluorescentes. El hombre la sostenía suavemente, meciéndola, casi imperceptiblemente. Su rostro estaba marcado, la barba canosa, con ojos amables y firmes. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo, simplemente la dejó respirar. Luego, sin decir una palabra, se metió la mano en el bolsillo y sacó un reloj de bolsillo mecánico maltratado. El metal estaba rayado, los números tenues. Lo dio cuerda una vez y lo sostuvo frente a ella. Tic, tic, tic. Sophie extendió la mano, tocó el segundero y luego dejó escapar el más leve aliento, como un suspiro de reconocimiento. Y por primera vez en 3 semanas, sus hombros se relajaron. Natalie Roth no entraba en pánico, o al menos se había entrenado para no hacerlo. Como fundadora y CEO de Roth Tech, gestionaba contratos multimillonarios, lideraba innovaciones biotecnológicas y negociaba con capitalistas de riesgo que preferirían morir antes que aceptar órdenes de una mujer viuda menor de 40 años. Pero hoy, mientras estaba en la recepción de la Biblioteca Tecnológica de Seattle, viendo a su asistente torpe con las cámaras de seguridad, Natalie sintió algo parecido al pavor. «Estaba justo aquí. No pudo haberse ido lejos», dijo bruscamente. Su voz estaba tranquila, pero sus dedos apretaban el borde del mostrador, con la suficiente fuerza como para ponerse blancos. «La encontré», murmuró el oficial de seguridad. Natalie se giró hacia el monitor. Allí, en la pantalla, estaba Sophie sentada en silencio junto a un conserje. El hombre la había envuelto en su abrigo y ahora la dejaba jugar con una especie de reloj de bolsillo antiguo. Se veía tranquila, sin lágrimas, sin pánico. Natalie lo miró fijamente. La incredulidad inundaba su pecho. Su hija, que no había dejado que nadie fuera de su equipo de terapia la tocara en meses, ahora se apoyaba cómodamente en un completo extraño. «¿Quién es él?», preguntó Natalie. El oficial entrecerró los ojos. «Daniel, conserje, trabaja de noche. No habla mucho. Quiero hablar con él». Abajo, en el pasillo trasero del personal, Daniel Monroe barría tranquilamente el suelo de linóleo. Se movía como una sombra, sin placa, sin charlas. Solo el suave susurro de las cerdas contra las baldosas. No levantó la vista cuando el sonido de unos tacones se acercó a él. «Disculpe», dijo Natalie. Se detuvo a unos metros de distancia. Daniel hizo una pausa. Levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los suyos, verdes y afilados,
con el marrón desgastado del conserje. «Estaba con mi hija», dijo ella. «Gracias». Él asintió levemente. Tenía miedo. Natalie lo estudió. Ella no suele dejar que la gente se le acerque. Usted la calmó. «Le gustó el tic-tac», dijo él, simplemente sacando el reloj de bolsillo de su bolsillo. «A veces los sonidos constantes ayudan». Ella miró el reloj. «Eso es muy específico. Está entrenado en terapia. Un número, una pausa. Solía arreglar cosas. Había algo en su tono. No amargura, no orgullo, sino una finalidad tranquila». Natalie ladeó la cabeza. «¿Puedo preguntarle su nombre?» «Daniel». «Bueno, Daniel. Eso fue más que un trabajo de conserje hoy». Daniel se encogió de hombros. «No lo hice por trabajo». Ella sonrió débilmente. Aún así, hizo algo que nadie más ha hecho en semanas. Daniel bajó la vista. Tiene ojos inteligentes. Solo necesitaba que alguien la notara. Natalie parpadeó. Esa frase le llegó más hondo de lo que esperaba. Esa noche, después de acostar a Sophie con su manta pesada y encender el proyector de luz suave de galaxias sobre su cama, Natalie se sentó sola en el patio de su casa adosada. Reprodujo las imágenes de seguridad en su tableta. Daniel, sosteniendo a su hija como si estuviera hecha de cristal. El reloj de bolsillo. El momento en que la mano de Sophie se extendió. Natalie lo vio una y otra vez. No conocía a este hombre. En realidad no. Pero sabía lo que veía. Conexión. Suave. Inesperada. Real. El tipo de momento que no se podía fabricar. O explicar. Solo presenciar. Y en el fondo, Natalie no podía quitarse de la cabeza la idea. ¿Cómo podía un hombre tan invisible para el mundo ver a mi hija con tanta claridad? Abrió un nuevo borrador de mensaje. Lo dirigió a su propia asistente. ¿Asunto? Averigua todo lo que puedas sobre Daniel Monroe. En silencio. En otra parte de la ciudad, en un estudio con pintura descascarada y un colchón en el suelo, Daniel se sentó junto a su viejo portátil. La pantalla parpadeó en azul. Abrió una carpeta de archivos titulada Neuralink Borradores Fantasma. Línea por línea, el código parpadeó ante él. No lo tocó. Todavía no. En cambio, metió la mano en el abrigo y sacó el pequeño dibujo que Sophie le había deslizado en la mano antes de irse. Era infantil, tosco, pero inconfundible. Un dibujo de él, sosteniéndole la mano. Y abajo, con letra temblorosa, «Me ayudaste». Daniel lo miró fijamente durante mucho tiempo. Y por primera vez en años, susurró en la habitación vacía. «Quizás todavía puedo hacerlo». La cafetería de la biblioteca estaba casi vacía. Solo el suave zumbido de las máquinas expendedoras, el ocasional tintineo de tazas de café y la luz del sol que se filtraba por las altas ventanas. Natalie se sentó en una mesa de la esquina revolviendo su té, lentamente, con los ojos fijos en el hombre frente a ella. Daniel Monroe parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Tenía las manos cruzadas, los dedos callosos, la postura cerrada. Sus ojos estaban cansados, pero agudos, como los de un hombre que observaba el mundo, pero ya no esperaba mucho de él. «No tenías que decir que sí», dijo Natalie suavemente. «Sé que esta no es tu hora de descanso habitual». «Normalmente no tomo descansos», respondió Daniel, mirando la mesa. «No hay mucho de qué descansar cuando tu trabajo es invisible». Ella ladeó la cabeza. «Entonces, ¿por qué aceptaste reunirte?» Él hizo una pausa. Luego dijo simplemente, «Tu hija». Natalie asintió, asimilándolo. «Realmente la viste, ¿verdad?» «No lo intenté», dijo Daniel en voz baja. «Ella simplemente apareció». Hubo un momento de silencio entre ellos. Luego Natalie metió la mano en su bolso y sacó el dibujo que Sophie había hecho, el de Daniel sosteniéndole la mano. Lo deslizó por la mesa. «Creo que usted también apareció». Daniel miró el dibujo. Las comisuras de su boca se contrajeron, no una sonrisa, sino un destello de algo que intentaba recordar cómo.
Ella es especial, dijo. Todos los niños lo son, respondió Natalie. No, dijo Daniel, levantando la vista. Ella no es solo especial, es precisa, intencional, como un poema escrito en un idioma que la mayoría de la gente olvidó cómo leer. Natalie parpadeó. Eso fue inesperadamente hermoso. Solía escribir código, añadió suavemente. Líneas y bucles, lógica y elegancia. Pero Sophie, ella es más compleja que cualquier cosa que haya construido. ¿Era ingeniero?, preguntó ella. ¿Era? Muchas cosas, respondió Daniel, antes de dejar de ser cualquier cosa. Esa frase permaneció entre ellos como una niebla. Natalie estudió su rostro. No habla mucho de usted, ¿verdad? No hay mucho que decir, respondió él. No lo creo. Daniel bajó la vista, apretando ligeramente las manos. Bueno, las partes que vale la pena conocer ya no son mías para contarlas. Ella reconoció el dolor bajo esa evasión. No fresco, sino profundo, como una cicatriz que nunca se desvaneció por completo. Perdió a alguien, dijo suavemente. Él apretó la mandíbula. Todo el mundo lo hace. Sí, susurró ella, pero no todo el mundo desaparece con ellos. Daniel la miró entonces. Realmente la miró. Sus ojos mostraban el cansancio de alguien que había vivido un infierno y nunca esperó salir de las cenizas. No desaparecí, dijo lentamente. Simplemente dejé de levantar la mano. Natalie se inclinó hacia adelante. Quizás es hora de que la levantes de nuevo. Él se encontró con su mirada. ¿Por qué le importa? Porque ayer vi sonreír a mi hija, dijo ella con voz temblorosa. Y no la había visto así en meses. La expresión de Daniel cambió. Algo en él se quebró un poco. No hice nada, dijo. No, dijo Natalie. Usted hizo lo que nadie más pudo. Más tarde esa noche, Daniel regresó a su pequeño apartamento, con el dibujo todavía doblado en el bolsillo de su abrigo. Se quedó junto a la ventana durante un buen rato, observando las luces parpadear por toda la ciudad. Con la luz tenue, el portátil en su escritorio brillaba con un débil azul. Abrió la tapa. El archivo que no había tocado en casi 3 años lo miraba fijamente. Neuralink borradores fantasma. Líneas de código. Su código. Lo último en lo que había trabajado antes del accidente. El proyecto que había prometido revolucionar la neuroterapia. El que lo había quemado todo. Pasó los dedos por el teclado. Luego se echó hacia atrás. En su lugar, abrió un archivo diferente. Una entrada de diario. Una que había escrito el día después del incendio. Las últimas palabras de Sandra fueron una broma. Dijo que no confiaba en el café del laboratorio. Nunca llegó a probarlo. El humo llegó antes de que llegara a la sala de descanso, y yo, Dios, debería haber detenido los ensayos. Sabía que no estábamos listos. Sabía que algo andaba mal. Y aún así, seguí adelante. Daniel se recostó, el peso de esa culpa presionándolo como la gravedad. Pero entonces volvió a sacar el dibujo de Sophie. Y algo cambió. No alivio, no redención. Simplemente espacio. Espacio para considerar la idea de que quizás, solo quizás, no se le habían acabado las oportunidades después de todo. Al otro lado de la ciudad, Natalie estaba sentada en el sofá de su sala. El monitor del dispositivo de habla de Sophie brillaba suavemente. Su hija dormía arriba. La máquina de ruido blanco zumbaba. Natalie abrió su laptop, buscando un artículo antiguo, archivado en la base de datos de tecnología. Estaba fechado 5 años atrás. Ingeniero experimental de interfaz neural renuncia después de que su esposa muere en incendio de laboratorio. Hizo clic. Foto. Daniel Monroe, más joven, afeitado, sonriendo junto a una mujer de ojos agudos y bata de laboratorio. Sandra Monroe, neurocientífica, fallecida. El artículo decía que la causa fue un mal funcionamiento del equipo, pero debajo de la declaración oficial, susurros de recortes de gastos, anulación de presupuestos
y plazos acelerados resonaban en los comentarios. Su pecho se apretó. Recordó ese proyecto. RothTech había sido un inversor silencioso. Nunca lo había investigado a fondo. Demasiados incendios que apagar, demasiadas piezas en movimiento. Pero ahora miró la foto de Daniel, luego el dibujo de su hija sobre la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, Natalie sintió el incómodo punzada de la responsabilidad y la posibilidad. Cogió su teléfono. Karen, dijo cuando su asistente contestó. Es tarde, señora. Necesito todo lo que pueda encontrar sobre el proyecto Neuralink. Cada memorándum, cada registro de financiación. Hágalo discretamente. ¿Cree que hay algo oculto? Los ojos de Natalie nunca se apartaron de la foto de Daniel. Creo que alguien brillante se perdió en el camino, dijo, y quiero saber quién lo empujó. Colgó. Luego susurró entre dientes. Nadie ve a los conserjes, pero quizás deberíamos empezar a hacerlo. Afuera, el viento susurraba. Adentro, algo antiguo comenzaba a agitarse. No del todo el perdón, sino el primer aliento antes de él. ¿Quieres que venga dónde? Daniel parpadeó como si no la hubiera oído bien, pero el rostro de Natalie era firme, decidido, pero amable. Estaban de pie junto a la entrada este de la biblioteca, donde la luz del sol de la mañana se derramaba como oro derretido. Sophie se aferraba al lado de Natalie, sus pequeños dedos entrelazados holgadamente con los de su madre, los ojos asomándose por debajo de su sudadera con capucha. A un centro de tecnología sensorial, dijo Natalie con calma. Es solo una sesión de prueba, sin presión. Daniel negó con la cabeza. Señora, creo que ha habido un error. Arreglo impresoras rotas, limpio derrames de café. No soy parte de su mundo. Natalie no se inmutó. Sophie cree que sí. Eso lo hizo dudar. La niña escondía algo detrás de su espalda. Natalie le hizo un gesto de aprobación. Sophie dio un paso adelante tímidamente y extendió una pequeña tarjeta impresa que había dibujado usando su dispositivo de terapia. En ella, con palabras mecanografiadas en bloques y bordes dibujados con crayola, se leía: ¿Vendrás? Confío en ti. Daniel miró las palabras, luego a la niña que no había pronunciado una frase completa en meses, y ahora le pedía a él, de todas las personas, que estuviera allí. Eso es mucha confianza, murmuró. Ella no la da a menudo, dijo Natalie, con la voz más suave ahora. Tú tampoco, me imagino. Daniel apartó la mirada. No soy bueno en lugares como ese. Fuiste bueno en el momento en que ella más te necesitó, tragó saliva. Ella no es mi hija. No, dijo Natalie suavemente, pero quizás te recuerde a alguien que sí lo era. Los ojos de Daniel se oscurecieron, pero no discutió. Miró a Sophie, que ahora le tiraba de la manga. Está bien, dijo por fin. Una visita. Sophie sonrió. Fue una sonrisa tranquila, pero real. El centro de terapia era luminoso, diseñado más como un estudio de arte que como una clínica. Iluminación suave, sin bordes afilados, paredes pintadas con colores relajantes. Daniel se quedó en la parte de atrás, torpe con su chaqueta gris, las manos metidas en los bolsillos. Observó a Sophie sentada con su terapeuta del habla, una joven llamada Tessa, quien la guiaba a través de ejercicios de seguimiento ocular. Un dispositivo tipo tablet estaba montado en un soporte conectado a un pequeño auricular que Sophie llevaba. Daniel se inclinó hacia Natalie. Eso no es comercial, es tecnología de interfaz experimental. Natalie levantó una ceja. Impresionante. Lo reconoció solo con una mirada. Ayudé a diseñar la estructura original del software hace 5 años, dijo Daniel antes de corregirse, cuando la gente respondía a mis correos electrónicos. Ella lo estudió. Daniel, ¿por qué sigues siendo invisible? Él no respondió. En cambio, dio un paso adelante. Sophie luchaba por estabilizar el cursor en la pantalla con su mirada.
El sistema seguía fallando, congelándose entre comandos. Eso es un error de bucle de retroalimentación, dijo Daniel en voz baja. Tessa se giró. Disculpe, ¿es usted del equipo técnico? No, dijo Natalie, pero quizás debería serlo. Daniel se acercó suavemente al dispositivo, sus ojos escaneando la interfaz del software. Alcanzó el menú de configuración. Introdujo un comando usando solo 2 dedos, rápido, preciso. La pantalla parpadeó. Sophie también parpadeó, y el cursor se mantuvo quieto. Luego avanzó. Seleccionó un icono de flor. Luego otro. Los ojos de Tessa se abrieron. Lo está haciendo. Natalie contuvo el aliento. El siguiente icono que Sophie seleccionó apareció en la pantalla. Un corazón. Luego, con unos pocos clics más, el dispositivo construyó una frase. Quiero que se quede. Daniel dio un paso atrás, asombrado. Sophie lo miró, su expresión tranquila, segura, casi desafiante, como diciendo, no te vayas de nuevo. Ella acaba de pedirlo, dijo Natalie suavemente, a su manera. ¿Cuál es tu respuesta? Daniel miró a la niña y luego susurró. Ella se merece algo mejor que yo. Pero ella te eligió a ti. Daniel miró a Natalie, la voz apenas un suspiro. ¿Sabes lo que se siente cuando alguien finalmente confía en ti después de que tú dejaste de confiar en ti mismo? La respuesta de Natalie llegó sin pausa. Sí, vivo con ese sentimiento todos los días. Salieron a caminar después de la sesión. La brisa era fresca. Sophie saltaba adelante, tarareando suavemente. Un pequeño león de peluche apretado en sus brazos. Daniel la observaba. Ya no solo sobrevive, se esfuerza porque ha visto a alguien más intentarlo, dijo Natalie. Ella refleja lo que siente seguro. Él sonrió débilmente. Ella es más inteligente que la mayoría de nosotros. Natalie se rió. Por mucho. Hubo una pausa. ¿Puedo preguntarle algo? Dijo ella, ahora más cautelosa. Daniel asintió. ¿Alguna vez ha considerado trabajar con niños como ella? Él parpadeó. ¿Cree que pertenezco a lugares como este? Creo, dijo ella, acercándose, que los mejores sanadores no siempre están certificados. A veces son solo personas que recuerdan lo que se siente estar roto y deciden no dejar que otros lo sientan solos. Daniel apartó la mirada. El viento sopló, agitando las hojas a sus pies. Cuando Sandra murió, empezó. Luego se detuvo. Natalie esperó. Dejé de aparecer en la vida, continuó. Hice lo suficiente para no desvanecerme, pero no estaba viviendo. ¿Y ahora? Preguntó ella en voz baja. Él se giró, se encontró con su mirada. Ahora. Una niña me pidió que me quedara. Natalie asintió. Y no creo que pueda decir que no. Esa noche, Daniel se sentó en su apartamento con el portátil abierto de nuevo. Esta vez, no estaba mirando el código como un fantasma del pasado. Lo estaba reescribiendo. Ajustó líneas, simplificó comandos, rediseñó los bucles de retroalimentación que una vez había dejado enterrados. Y, en la parte superior del nuevo archivo, escribió un título. Proyecto Segunda Oportunidad. Módulo de voz. Beta. Luego, sin ceremonia, guardó. Al otro lado de la ciudad, Sophie estaba sentada en su escritorio dibujando con rotuladores brillantes. Natalie la observaba desde el umbral, mientras su hija añadía 2 nuevas figuras a su dibujo. Ella misma, su madre, y ahora, un hombre con un abrigo gris. Sophie escribió con cuidado. «Mi equipo». Natalie sonrió, una sonrisa tranquila y firme, y susurró para sí misma. Esto podría ser el principio. Comenzó con una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Por qué un hombre que entiende el código como poesía limpiaría suelos? Natalie no podía dormir. No desde aquella tarde, viendo a Daniel reescribir el módulo de comunicación de Sophie como si estuviera componiendo música. Sus dedos se movían con una autoridad tranquila, sin dudar, sin necesidad de adivinar.
Esa fluidez no se desvanecía, solo se ocultaba. Ahora, pasada la medianoche, estaba sentada en su oficina en casa, el pelo recogido, una taza humeante de té negro, intacta a su lado. Su pantalla brillaba con viejos archivos de proyectos, contratos, informes, memorandos de inversores, cosas que la mayoría de los CEOs hojeaban pero nunca estudiaban. Hizo clic para abrir una carpeta etiquetada Neuralink Alpha Archive. El tamaño del archivo parpadeó en rojo, corrupto. Ese era el tercero. Entrecerró los ojos y probó otro que recordaba haber aprobado años atrás, cuando Roth Tech invirtió discretamente en el proyecto Neural Interface a través de una empresa asociada ya disuelta. El archivo se abrió. Progreso. Notas. Evaluaciones técnicas. Y luego, una lista de personal. Arquitecto de software principal, Daniel Monroe. Enlace clínico, doctora Sandra Monroe. Natalie. Se congeló. Sandra. Su esposa. Sus dedos se apretaron sobre el ratón. Siguió escaneando. Su corazón comenzó a latir con fuerza. 14 de mayo. Alertas de advertencia térmica anuladas manualmente. Se recomienda marcar para revisión. No había ninguna nota de seguimiento, ninguna documentación, ninguna aprobación firmada. La siguiente entrada simplemente decía: 18 de mayo. Incidente. Fatalidad confirmada. Instalación cerrada indefinidamente. El silencio en la habitación rugió más fuerte que cualquier alarma. Natalie se recostó en su silla, temblando ligeramente. Su compañía había invertido en ese proyecto. Su financiación lo había pagado. Y, en algún momento, alguien había decidido que la advertencia de Sandra no valía el retraso. ¿Y Daniel? Daniel lo había perdido todo por ello. Se cubrió la cara con las manos. Dios. A la mañana siguiente, Natalie aparcó su coche en una parte menos glamorosa de Seattle, lejos de las elegantes torres de cristal de Roth Tech. Caminó sola. Sin asistente. Sin conductor. Solo una copia impresa del archivo metida en su abrigo. Daniel abrió la puerta con una camiseta desgastada, los ojos aún pesados por el sueño. Natalie. Encontré algo, dijo ella. Él no preguntó qué. Simplemente se hizo a un lado. Dentro, el apartamento era modesto. Un portátil abierto sobre la mesa, con código desplazándose en verde sobre negro. Un marco de fotos boca abajo en la estantería. Daniel no se había atrevido a ponerlo de pie. Ella le entregó los papeles. Pensé que debería ser el primero en verlo. Daniel leyó en silencio, línea por línea, sin expresión. Solo quietud. Cuando finalmente habló, fue con una voz como cristal roto. Ellos lo sabían. Natalie asintió, con los ojos vidriosos. Anularon la advertencia de Sandra para evitar perder el hito de desarrollo. Él cerró los ojos. Siempre discutimos sobre ese cronograma. Yo seguía diciendo que nos estábamos apresurando. Ella dijo que si seguíamos presionando, algo se rompería. No escuché. Pensé que podría arreglar todo después del lanzamiento. Su mano tembló. La vi entrar a ese laboratorio. Le dije, es solo una prueba más. Una más. Natalie se sentó lentamente. Daniel, no espero el perdón. No estoy enojado contigo, dijo él. ¿No firmaste esa anulación? No, dijo ella en voz baja. Pero yo financié la presión que hizo que alguien más lo hiciera. Se sentaron en silencio durante un buen rato. Finalmente, Daniel habló. Solía pensar que el dolor era como ahogarse, pero no lo es. Es flotar. Demasiado cansado para nadar. Demasiado asustado para hundirse. Natalie lo miró, su voz cruda. Todavía estás flotando. Él asintió. La mayoría de los días. ¿Y Sophie? Preguntó ella. Daniel dudó. Ella me recuerda que todavía tengo manos. Ese mismo día, Natalie convocó una reunión privada con el departamento legal de Roth Tech, sin asistentes,
sin asesores de relaciones públicas. Quiero una auditoría interna completa de todos los proyectos relacionados con Neuralink, dijo ella, especialmente los que están bajo la supervisión de Graf. La sala quedó en silencio. Estás reabriendo un caso que fue legalmente cerrado, dijo el asesor general. No lo estoy reabriendo, dijo Natalie fríamente. Lo estoy exhumando. En el centro de terapia, Sophie estaba trabajando en un nuevo ejercicio de construcción narrativa. Tenía que crear una historia de 3 partes, usando solo íconos. Su terapeuta la guiaba. Sophie eligió. Luego añadió. Cuando Daniel lo vio más tarde, preguntó suavemente, ¿puedes decirme qué significa esto? Sophie miró su pantalla, luego a él. Escribió. Ella ardió. Él arregló. Nosotros sanamos. Daniel contuvo el aliento. Miró a Natalie, quien estaba de pie en silencio en el umbral. Esa es su versión de la historia, dijo ella suavemente. Es más generosa de lo que merezco, susurró él. Quizás, dijo Natalie. O quizás así es como se ve realmente el perdón, cuando viene de alguien que todavía cree en la belleza, incluso después de que todo ardió. Esa tarde, Natalie se paró en su balcón, el horizonte oscuro contra un cielo azul marino. Daniel se le unió con 2 tazas de cacao. No tenías que venir, dijo ella. Quise. Él miró hacia las luces. Eres diferente de lo que esperaba, Natalie. ¿Cómo así? Pensé que eras el tipo de persona que nunca mira hacia atrás. Ella sonrió. Solía hacerlo. Pero luego mi hija miró hacia adelante y te encontró en la foto. Él se rió suavemente. Ella es mandona. Ella es valiente. Se quedaron allí en silencio, bebiendo cacao. Entonces Daniel dijo, si te dijera que estaba pensando en terminar Neuralink, no la versión de la compañía, sino una versión segura y escalada para niños como Sophie, ¿pensarías que estoy loco? Natalie se giró hacia él, con los ojos brillantes. Creo que finalmente estás nadando. Él miró su mano, que descansaba cerca de la suya en la barandilla del balcón, y por primera vez en años, Daniel Monroe se estiró en busca de algo. No por miedo, sino por esperanza. ¿Estás segura de esto? Preguntó Natalie, de pie en medio de un aula vacía, iluminada por una suave luz matutina filtrada. Daniel miró a su alrededor. Ladrillos expuestos, ventanas altas, estanterías llenas de libros viejos y hardware retirado. La habitación olía a posibilidad y sueños olvidados. Exhaló lentamente y asintió. No estoy seguro de nada, dijo, pero por primera vez en mucho tiempo, quiero intentarlo. El plan se había materializado más rápido de lo que ambos esperaban. Un anexo sin usar de la División de Educación de Roth Tech, antes destinado a talleres de codificación para adultos, había sido reutilizado. Con un poco de cariño, algo de pintura y unas cuantas llamadas a los viejos contactos de Natalie, había comenzado a transformarse en algo nuevo, algo necesario. El Laboratorio de Segunda Oportunidad, un programa gratuito de alfabetización tecnológica para niños, con diferencias de aprendizaje y comunicación. No solo codificación, no solo robótica, sino tecnología centrada en la empatía, diseñada para humanos, no para usuarios. Daniel estaba al mando. Natalie era la base bajo él. Y Sophie, ella era el alma. El primer día fue tranquilo, sin corte de cinta, sin prensa. Solo 6 niños, 6 padres y un hombre que una vez escribió código en la oscuridad para recordar quién era. Daniel se agachó junto a un estudiante, un niño llamado Leo, con mutismo selectivo. Leo estaba trazando su nombre en un simulador de caja de arena táctil. Las letras salían torcidas. ¿Sabes qué me gusta de las líneas torcidas?, preguntó Daniel. Leo lo miró, curioso. Todavía te llevan allí, a veces incluso más rápido. Leo sonrió con una sonrisa nerviosa y rápida, y lo intentó de nuevo. Daniel no le devolvió la sonrisa. Resplandeció.
En la sala de descanso, Natalie estaba en el fregadero enjuagando tazas de café, cuando Daniel entró, sacudiéndose harina de la manga. Hubo un accidente de horneado en la habitación 2, dijo con seriedad fingida. Ella se giró. Les diste galletas. Les di una lección de química comestible. Las galletas fueron una víctima. Ella soltó una carcajada, no la risa comedida que daba en las salas de juntas. Era el tipo de sonido que hacía que el aire se sintiera más cálido por un segundo. Luego se quedó en silencio. Daniel, dijo ella, ¿por qué ahora? Él frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué ahora qué? ¿Por qué no te fuiste de nuevo? ¿Por qué te pones en el centro de algo que podría romperte el corazón de nuevo? Él se apoyó en el mostrador. Pensó por un momento. Porque esta vez, dijo lentamente, no estoy construyendo algo para cambiar el mundo. Lo estoy construyendo para cambiar un mundo. Un niño, un padre, una sonrisa silenciosa a la vez. Luego la miró. Y porque alguien me dio una razón para creer que las mejores partes de mí no se habían ido, solo estaban esperando ser invitadas a regresar. Natalie tragó saliva, tomada por sorpresa. Eres bueno con las palabras. Él se encogió de hombros. Solía escribir votos matrimoniales en otra vida. Hubo una pausa, luego una media sonrisa entre ellos, pero ninguno de los dos forzó el momento. Algunas cosas necesitan tiempo para madurar. Esa tarde, Sophie llegó con un nuevo dibujo doblado en su mochila. Se lo entregó a Daniel como si fuera información clasificada. Dentro, una figura de palo con cabello castaño y un abrigo gris, de pie frente a un edificio. Sobre la puerta había un letrero infantil. El lugar para arreglar cosas. Daniel se lo mostró a Natalie. Creo que acaba de renombrar nuestro programa, dijo. Natalie sonrió. Es mejor que cualquier cosa que el marketing haya ideado. Más tarde, mientras los niños recogían y los padres se reunían en el pasillo, una mujer se acercó a Daniel. Era alta, con ojos cansados, y una voz como papel de lija. «Usted es el conserje», dijo. Daniel asintió. Lo era. Ella extendió la mano. «Ya no. Mi nombre es Monique. Ese es mi hijo Caleb. Hoy fue la primera vez que usó un ratón. Normalmente grita cuando la gente siquiera dice la palabra computadora. Así que, gracias». Daniel le miró la mano. Luego la estrechó. «No hice mucho. Usted apareció», dijo ella. «Eso es más que la mayoría». Al caer la tarde, la sala se vació. Solo Daniel y Natalie permanecían de pie al fondo del aula, observando a Sophie bailar con su sombra en el último rayo de luz. «Ahora es más libre», dijo Daniel. «Ahora es ella misma», respondió Natalie. Luego, en voz baja, preguntó, «¿Crees que estamos haciendo lo suficiente?» Daniel se giró hacia ella. «Estás haciendo la pregunta equivocada». Ella levantó una ceja. «Oh», él asintió. «No es. ¿Estamos haciendo lo suficiente?» «Es. ¿Les estamos dando una razón para seguir volviendo?» Natalie dejó que eso se asentara. Luego, lentamente, dijo, «¿Y si lo estamos haciendo?» Daniel no respondió con palabras. Solo miró la pizarra donde Sofía había dibujado 3 figuras de palo. Una mujer, una niña y un hombre con un portátil. Debajo había escrito, «Mi familia». Más o menos. Esa noche, mientras Natalie cerraba las persianas de su dormitorio, su teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Hay un tipo de código que solo el dolor entiende, pero también hay uno que reescribe el dolor en algo más suave. Gracias por dejarme escribir de nuevo. Ella no respondió. Aún no. En cambio, caminó por el pasillo y se detuvo en el umbral de la habitación de Sophie. Su hija dormía, el peluche de león pegado a su pecho, y junto a su cama, cuidadosamente extendido sobre la alfombra, había un trozo de papel. Un nuevo dibujo. Daniel, Natalie, Sophie. Debajo, arreglándonos mutuamente. Natalie parpadeó para contener las lágrimas.
Quizás no era solo un laboratorio, quizás era de ellos. El primer mensaje llegó justo antes del amanecer. Natalie estaba en la cocina sirviendo un vaso de agua cuando su teléfono vibró sobre la encimera. La pantalla parpadeó con un número bloqueado. Adjunto había un solo archivo. Sin asunto, sin remitente. Solo un nombre. El error del conserje. Ella dudó. Luego tocó. Un video comenzó a reproducirse. Imágenes granuladas de una cámara de seguridad. Daniel, sentado solo en la sala de servidores del laboratorio Segunda Oportunidad, encorvado sobre el teclado, ingresando lo que parecían líneas de código. El sello de tiempo decía 3:14 AM. Natalie frunció el ceño. El laboratorio había estado cerrado a esa hora, cerrado con llave. El video se cortó a negro. Su corazón latía con fuerza. Segundos después, llegó otro mensaje. Si supieras lo que realmente estaba construyendo, ¿todavía lo dejarías cerca de tu hija? Su agarre se apretó alrededor del teléfono. El mundo se difuminó en los bordes, pero sus instintos permanecieron afilados como cuchillas. Esto no era una coincidencia. Era una advertencia. O una amenaza. Quizás ambas. No llamó a Daniel. Aún no. Para el mediodía, la noticia se había extendido. Una publicación de blog anónima comenzó a circular en foros tecnológicos clandestinos. El título, Ingeniero de Neuralink, reaparece con nueva identidad. ¿Es RothTech cómplice? Estaba lleno de veneno especulativo y medias verdades. Pero lo peor de todo, incluía el nombre completo de Daniel y una referencia al incendio. Natalie leyó la publicación 2 veces. Luego, cerró su laptop y entró al laboratorio donde Daniel ayudaba a un estudiante a solucionar un problema con un relé de hardware. Lo observó, tranquilo, firme, paciente. Se acercaba una tormenta, y él ni siquiera lo sabía. Cuando terminó la clase, esperó a que los niños se fueran. Luego lo llamó por su nombre. «Daniel, ¿podemos hablar?» Él se giró de inmediato. «¿Todo bien?» Ella no respondió hasta que la puerta se cerró detrás de ellos. Luego, le entregó el teléfono con el video en cola. Daniel lo vio. Una vez, 2 veces. Luego se lo devolvió. «Esto no es real», dijo en voz baja. «Estás diciendo que es falso». «Estoy diciendo que está editado». «Sí, estuve trabajando en la sincronización de respaldo durante la noche, pero no en secreto. Lo registré en las notas de desarrollo». Natalie se cruzó de brazos. ¿Y este código que estabas ingresando? Nueva capa de seguridad para los perfiles de los niños, cifrado de extremo a extremo. Ella lo miró fijamente, buscando algo bajo sus ojos. Duda. Engaño. Solo encontró agotamiento. «Quiero creerte, Daniel». «Entonces hazlo. Pero quienquiera que esté detrás de esto, sabe lo suficiente como para hacerte parecer culpable, y eso es peligroso». Daniel dio un paso atrás, la voz baja. «¿Crees que alguna vez haría daño a este lugar? ¿Hacer daño a Sophie?» «No, no lo creo», dijo Natalie, casi en un susurro. «Pero al mundo exterior no le importa lo que yo crea. Si esto se extiende, si la junta se entera, lo cerrarán», terminó él. «Y a mí con ello». Se dio la vuelta, con las manos en la cabeza. «Pensé que había escapado de esto. Pensé que quizás esta vez podría simplemente existir». Natalie se acercó. «Aquí no solo existes, Daniel. Importas». Él la miró, los ojos vidriosos. «Entonces, ¿por qué siento que estoy a punto de desaparecer de nuevo?» Al caer la tarde, la noticia llegó a las altas esferas de RothTech. La bandeja de entrada de Natalie explotó. Consultas legales, memorandos internos, borradores de relaciones públicas. Daniel no apareció a la mañana siguiente. No dejó ninguna nota. Ninguna llamada. El laboratorio se sentía más frío sin él. Sophie se sentó en su escritorio, dibujando una imagen garabateada de 3 personas. Pero esta vez, la figura de palo de Daniel estaba dibujada en gris, tenue, casi borrada. Se la entregó a Natalie y escribió. «¿Por qué se fue?»
Natalie parpadeó con fuerza. No se ha ido, cariño. Solo está encontrando su camino de regreso. Sophie negó con la cabeza. Luego escribió una línea más. Quiero que se quede. Daniel se sentó en un banco al otro lado del antiguo campus de Roth Tech, mirando la torre donde todo había terminado hacía 5 años. Todavía recordaba el sonido del fuego. No eran llamas, era silencio. El tipo de silencio que llega después de que te das cuenta de que es demasiado tarde. Sacó su teléfono. Ninguna llamada perdida. Solo el dibujo que Sophie le había enviado por mensaje de texto semanas atrás. Mi equipo. Cerró los ojos. ¿Qué clase de hombre huye cuando las cosas se ponen difíciles? El mismo tipo que una vez dejó que su esposa entrara en un laboratorio defectuoso, porque creía que podrían solucionar el riesgo más tarde. Su mano se apretó. No más huidas, susurró. Esa noche, Natalie se sentó en su oficina en casa mirando el video de nuevo, fotograma a fotograma. Y entonces lo vio. Eso. Un fallo. Un borrón en la esquina de la pantalla, demasiado rápido para que el ojo lo captara a velocidad normal. Lo ralentizó. Ahí. Un reflejo en el monitor detrás de Daniel. Otra figura. No Daniel. Alguien más en la habitación. Natalie se congeló. Alguien había estado allí, fuera de cámara, pero lo suficientemente cerca como para capturar las imágenes. Alguien que había hecho que pareciera que Daniel estaba solo. Su teléfono sonó. Daniel. Ella contestó al instante. No quise desaparecer, dijo él en voz baja. Simplemente no quería empeorar las cosas. No lo hiciste, dijo ella con firmeza. Pero alguien más está intentándolo. Le contó lo que vio. Y por un largo segundo, Daniel no habló. Luego dijo, sé quién podría estar detrás de esto. Natalie se puso rígida. ¿Quién, Un momento de silencio. Graf. Alex Graf. Él era nuestro jefe de seguridad en Neuralink. Él firmó la anulación térmica defectuosa. Su sangre se heló. Ahora trabaja en seguridad privada. Supresión de datos. Recuerdo haber visto su nombre en una licitación el mes pasado. La rechacé. La voz de Daniel se agudizó. No solo está tratando de arruinarme, quiere enterrar el proyecto de nuevo. Natalie se puso de pie. Entonces contraatacamos, pero no con pánico. Lo combatimos con pruebas. Daniel respiró hondo. Entonces dame 48 horas, dijo. Encontraré el rastro real del código. Te lo mostraré todo. Natalie dudó solo un momento. 48 horas, dijo. Pero prométeme una cosa, Daniel. ¿Qué? No más desapariciones. Él hizo una pausa. Luego, suavemente. A menos que me lo pidas. La tormenta había pasado. Pero en el corazón del laboratorio de la segunda oportunidad se gestaba un tipo diferente de tormenta. Más silenciosa, más aguda, digital. Daniel estaba sentado solo en la sala de servidores. El resplandor de los monitores proyectaba una luz pálida sobre su rostro. Un termo de café intacto reposaba a su lado. El silencio no era opresivo. Era concentrado, nítido, vivo. Llevaba 14 horas en ello. Sin música, sin teléfono, solo código. Línea por línea, revisaba los registros del servidor, los permisos de usuario, los túneles de fondo, su mente trazando patrones como un sabueso siguiendo un rastro. En algún lugar de esta montaña de datos, alguien se había colado. Alguien había falsificado el video. Alguien había intentado destruir no solo su nombre, sino el santuario que estaba ayudando a construir. Y Daniel Monroe había terminado de ser un fantasma. No solo buscaba pruebas, estaba reclamando su vida, un tecleo a la vez. Mientras tanto, Natalie estaba de pie junto a la ventana de su oficina, con vistas al horizonte de Seattle, el teléfono pegado a la oreja. Quiero sus registros de acceso, todos ellos, incluso si usó una máquina personal. Su asistente al otro lado dudó. Natalie, si sacas huellas digitales internas sin una votación de la Junta, yo asumiré las consecuencias.
espetó ella. Solo consígueme la sombra digital de Graf. Terminó la llamada, sus dedos tamborileando en el alféizar de la ventana. Ya no había vuelta atrás. Había apostado su carrera, su compañía y su corazón por un hombre que el mundo creía desechable. Si se equivocaba, lo perdería todo. Pero no se equivocaba. Lo sabía ahora, no por las pruebas, sino por Sophie. Los niños no mienten con sus corazones. De vuelta en el laboratorio, Daniel lo encontró. Una carpeta enterrada 3 directorios más abajo, nombrada inofensivamente System Test Archive. Cuando la abrió, una pequeña cadena de código parpadeó ante él. Una redirección basada en el tiempo incrustada con un bucle condicional. A primera vista inofensiva, solo una línea que parecía una marca de tiempo automática. Pero Daniel había escrito este tipo de cosas antes. Sabía lo que realmente era. Una función durmiente. Una que, una vez activada durante un evento importante del sistema, como un lanzamiento de software, sobrescribiría silenciosamente los datos centrales del usuario. Se recostó. Alguien no solo había intentado arruinarlo, habían plantado código que podría haber borrado el progreso de cada niño en el laboratorio, y casi se salieron con la suya. Casi. Cruzó los metadatos. Marca de tiempo retroactiva. Muy inteligente. Pero un detalle delató al atacante. El código había sido insertado usando una credencial de administrador única, y esa credencial pertenecía a un hombre. Daniel se congeló. Luego exhaló. Te tengo. Esa tarde, Natalie entró en la sala de conferencias del laboratorio y encontró a Daniel esperándola. Él le entregó una impresión, un simple resumen de 2 páginas con los registros adjuntos. Esto es, dijo, el veneno que plantaron. Ella escaneó el documento y sus ojos se abrieron. Apuntaron a los perfiles de los niños. Daniel asintió. Habría parecido un fallo, pero habría borrado todo lo que habíamos construido. Las manos de Natalie temblaron ligeramente. ¿Quién? Él señaló la última página. Nombre de usuario. Agraf. Admin. XT. IP. Address. RothTech Secure External. Oferta de contrato rechazada. 11 de marzo. Natalie sintió que la sangre se le escurría de la cara. Intentó volver a entrar, susurró. Rechacé su oferta. Debió ser entonces cuando plantó esto. No solo quería venganza, dijo Daniel. Quería asegurarse de que yo nunca volvería a tener credibilidad. Ella lo miró. Pero lo encontraste. Lo probaste. Él se encontró con su mirada. Me diste algo que proteger. A la mañana siguiente, Natalie programó una reunión de la Junta Directiva de Emergencia. Presentó los registros, la prueba, la línea de tiempo, cada migaja. La Junta, escéptica al principio, cayó en un silencio atónito. Cuando terminó, una de las socias principales, una mujer mayor de cabello gris acerado, habló. Usted arriesgó su nombre para proteger a un hombre sin título ni autorización. No protegí a un hombre, dijo Natalie con calma. Protegí a un maestro, a un constructor, a un padre. Y más que eso, él protegió los datos de sus hijos cuando usted ni siquiera sabía que estaban en riesgo. Un momento de silencio. Luego la presidenta dijo, hiciste lo correcto. Más tarde, al finalizar la reunión, uno de los miembros de la Junta la detuvo al salir. Sabía que todo esto podría arruinar su posición, dijo. Natalie sonrió. Algunas cosas valen más que un título. La integridad, para empezar. Esa noche, Daniel se paró junto a la gran ventana de la sala principal del laboratorio, observando a Sophie moverse a través de una simulación de laberinto en su tableta adaptada. Ahora era más rápida, más segura. Natalie se le unió, sosteniendo 2 tazas de té. Ahora duerme mejor, dijo. Habla más. Bueno, escribe más. Él asintió. Ella sabe quién es. Natalie se volvió hacia él. Tú también. Daniel miró el cielo crepuscular. Creo que, por primera vez en mucho tiempo,
No tengo miedo de ser visto. Ella sonrió. Bien, porque el mundo está a punto de verte. Él levantó una ceja. Envié tu módulo a la Universidad de Washington, dijo ella. Quieren hacer pruebas piloto, en 6 estados. Daniel se quedó quieto. Dijeron que tu código está 10 años por delante de cualquier cosa que hayan construido. Él se giró hacia ella. No lo hice por reconocimiento. Ella se acercó, su voz más suave. Pero te lo mereces. Hubo una pausa. El aire entre ellos era cálido. La voz de Daniel era baja. Natalie, gracias, por no irte cuando las cosas se pusieron difíciles. Ella levantó la vista, con los ojos brillantes. Te quedaste por nosotros. No iba a dejar que el mundo te volviera a hundir. Él dudó. Luego le tomó la mano. Fue la primera vez. Sin dudar. Sin miedo. Solo 2 personas que habían pasado demasiado tiempo cargando el dolor solas, finalmente aprendiendo a llevarlo juntas. Mientras estaban allí, Sophie se acercó y levantó su tableta. En la pantalla, 3 figuras de palo. Daniel, Natalie, Sophie. Y debajo, en negrita, mi equipo. Todavía aquí. Daniel sonrió. No el tipo de sonrisa que solía usar para hacer que los demás se sintieran cómodos, sino el tipo que venía de la curación, de la pertenencia, de ser elegido. El sol apenas había salido cuando Daniel entró de nuevo al laboratorio, esta vez, no como conserje, no como una sombra, sino como el constructor de algo nuevo. El peso que había cargado durante años, la culpa, el silencio, el fantasma de Sandra, seguía allí. Pero ya no lo definía. Era parte de él, y de alguna manera eso marcaba toda la diferencia. Natalie lo esperaba junto a la consola del servidor, sosteniendo 2 tazas de café. Parecía descansada, pero sus ojos aún conservaban la seriedad de alguien que había librado demasiadas batallas para dar la paz por sentada. ¿Dormiste?, preguntó ella. Él tomó la taza. 2 horas, pero de calidad. Ella sonrió débilmente. Estoy orgullosa de ti, Daniel. Él no la miró cuando lo dijo, pero su voz no vaciló. Creo que yo también estoy orgulloso de mí mismo, por fin. Más tarde esa mañana, comenzó la verificación final del sistema. Daniel se paró al frente del aula del laboratorio, donde niños y padres se habían reunido para una vista previa del Neuralink Reboot, una versión simplificada y segura para niños de su proyecto alguna vez enterrado. El sistema era hermoso en su simplicidad. En lugar de exigir que el usuario se adaptara a él, aprendía de ellos. Respondía no solo a comandos, sino a patrones, pausas, preferencias, señales emocionales. El software traducía el silencio cognitivo en posibilidad funcional. Sophie fue la primera en probarlo. Se sentó frente a la interfaz. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Daniel le entregó unos auriculares modificados. Lista cuando quieras. La sala contuvo el aliento. Sophie parpadeó 2 veces. El sistema respondió de inmediato. Un suave tintineo, confirmando la conexión. Luego, la pantalla mostró su mensaje en letras azul claro. Hola, mundo. La sala estalló en aplausos, pero Sophie no había terminado. Volvió a escribir, más rápido ahora. No solo quiero hablar, quiero construir. Daniel se tapó la boca, abrumado. Natalie se volvió hacia él. Ya no se ve a sí misma como rota. Él asintió, porque nadie intentó arreglarla. Le dieron herramientas y confiaron en ella para construir. Más tarde ese día, mientras Natalie se reunía con periodistas y socios comunitarios en la sala de conferencias, Daniel caminó solo por el laboratorio. Pasó por los dibujos en las paredes, los kits de tecnología, los rincones de aprendizaje silenciosos. Llegó a su escritorio. Allí, sobre su teclado, había un sobre, sin nombre. Solo 2 palabras, manuscritas. Todavía observando. Se congeló.
Dentro había una unidad flash. Esa noche, Daniel y Natalie se sentaron juntos en el jardín de la azotea del laboratorio. El cielo estaba teñido de oro y ceniza. Sophie jugaba cerca con su león de peluche, riendo mientras intentaba enseñarle a programar. Daniel le mostró la nota. Natalie la leyó 2 veces. Luego entrecerró los ojos. Graf. Creí que lo habíamos enterrado, murmuró Daniel. Las cucarachas no mueren fácil, dijo ella, especialmente las que viven del miedo. Él hizo girar la unidad flash en su mano. Podría ser un anzuelo. Es un anzuelo, respondió ella. La pregunta es, ¿lo tomamos? Daniel dudó. Si lo hacemos, terminamos esto, para siempre. Ella se encontró con su mirada. No más esconderse, ni para ti, ni para lo que estamos construyendo. ¿Estás listo para eso? Su respuesta fue tranquila. He terminado de vivir en el pasado. Terminemos con esto. Abrieron la unidad en un sistema seguro y desconectado al día siguiente. Dentro había un solo archivo. Última entrada de Sandra.fkxt. Las manos de Daniel temblaron al hacer clic para abrirlo. 18 de mayo, 10:42 am. Daniel tiene razón. El algoritmo está luchando contra sí mismo. Estamos volviendo al bucle, y las variables de prueba ya no son estables. El ingeniero principal anuló la alerta de nuevo. Si algo sucede hoy, este registro puede ser lo último que escriba, pero quiero que se sepa que él intentó detenerlo, les advirtió. Si este sistema falla, no será por Daniel Monroe. Será por el silencio que vino de arriba. Y si alguien alguna vez encuentra esto, por favor, ayúdenlo a perdonarse a sí mismo. Daniel miró la pantalla. No lloró. No habló. Simplemente se quedó sentado, sus ojos ardiendo de claridad. El tipo de claridad que solo la verdad puede traer. Natalie se arrodilló a su lado. Ella no te culpó. Él asintió lentamente. Lo sé, pero necesitaba oírla decirlo. Luego, después de una larga pausa, susurró. Me dio permiso para vivir de nuevo. Imprimieron el archivo, lo presentaron al Comité de Ética de RothTech, lo distribuyeron a la prensa. La verdad acaparó titulares. Encubrimiento de Neuralink expuesto. Las últimas palabras de la viuda tecnológica. El nombre del esposo es limpio. Del dolor a la gracia, la redención de Daniel Monroe. Pero nada de eso le importaba a Daniel, ni la vindicación, ni los aplausos. Lo que importaba era esto. Esa noche le leyó un cuento a Sophie. Ella se acurrucó a su lado en el puff del laboratorio, con el león de peluche bajo un brazo. Todavía estaba aprendiendo a leer sola, pero susurró una línea antes de quedarse dormida. Ya no eres solo mi maestro, eres mi refugio. Daniel no respondió. Solo le tomó la mano hasta que se durmió. Afuera, Natalie los observaba desde el umbral. Sabía que el mundo había intentado enterrar a este hombre en la vergüenza. Y él se había levantado, no por venganza, no con ruido, sino con tranquila amabilidad. De vuelta en su apartamento, Daniel abrió una nueva carpeta en su portátil. Título: Legado. Escribió la primera línea de un nuevo proyecto de código. No para el laboratorio, no para RothTech. Para él. Una IA de aprendizaje de idiomas para niños con autismo no verbal. Simple. Gratis. Accesible. La llamó Sandra. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Daniel sonrió a la pantalla y dijo en voz alta: Es bueno verte de nuevo. Llovía cuando la junta se reunió de nuevo. Una llovizna lenta y fría que empañaba las ventanas de la torre de RothTech y hacía que la ciudad exterior se sintiera lejana, casi irrelevante. Pero dentro, la tensión era eléctrica. Natalie se ajustó el blazer en la pared de cristal espejado fuera de la sala de conferencias ejecutiva. Detrás de ella, Daniel permanecía en silencio, una pequeña unidad flash oculta en su palma. Ya no vestía como un conserje. Llevaba una camisa de botones gris carbón, con las mangas remangadas, líneas limpias, dignidad tranquila. ¿Estás seguro de esto?,
preguntó ella sin girarse. No lo hago por ellos, dijo él suavemente. Lo hago por los niños, por Sophie, por la mujer que creyó en mí cuando yo ni siquiera creía en mí mismo. Natalie se giró, buscando su rostro, y lo que vio ya no era el hombre que entraba por puertas traseras o se disculpaba por existir. Se erguía como alguien que sabía quién era. Vamos, dijo ella. Entraron juntos en la sala. La sala de juntas era un elegante óvalo de cristal frío y expresiones aún más frías. Ejecutivos, inversores, asesores legales y a la cabecera de la mesa, la presidenta Evelyn Grant, una mujer cuyo rostro podía congelar océanos. Levantó la vista al entrar. Señor, señorita Ward, señor Monroe. Natalie colocó un archivo sobre la mesa. Agradecemos su tiempo. El tiempo, dijo Evelyn, es algo que esta empresa valora profundamente, al igual que la credibilidad. Y lo que usted ha provocado, por muy bien intencionado que sea, ha sacudido ambas cosas. Daniel se encontró con su mirada sin pestañear. Entonces, seré breve. Conectó la unidad flash. Una interfaz simple apareció en la pantalla central. Registros, marcas de tiempo, código fuente. Esto, dijo, es la pista de auditoría del sistema Neuralink, limpia, verificada y ahora transparente. Prueba no solo que no inserté el error, sino que intenté detenerlo. Hizo clic de nuevo. La entrada del registro final de Sandra apareció en la pantalla. Sus palabras. Su voz reconstruida en tonos suaves a partir de sus últimos registros grabados. El silencio invadió la sala. Algunos miembros se removieron incómodos. Algunos bajaron la vista. Cuando el audio terminó, Daniel volvió a hablar. He vivido al margen durante 5 años. Dejé que la gente escribiera mi final antes de que yo tuviera la oportunidad de reescribir mi principio. Pero eso termina hoy. Natalie se puso a su lado. Y si esta empresa todavía afirma valorar la innovación, la verdad y la mejora de vidas, entonces debería empezar por reconocer la verdad. La presidenta Grant los miró a ambos. ¿Entiende lo que está pidiendo? Sí. Una reversión completa de nuestra postura oficial. Una disculpa pública. La reinstauración de un proyecto que una vez enterramos. Daniel no se inmutó. No estoy pidiendo eso, dijo. Lo estoy ofreciendo. Esto no es solo para limpiar mi nombre. Se trata de reconstruir la confianza con las familias, los estudiantes, los futuros ingenieros que merecen un mundo mejor que el que les dejamos. Evelyn mantuvo su mirada durante un largo momento. Luego dijo, el coraje no limpia los errores, pero construye lo que viene después. Miró a su alrededor en la mesa. Votamos. Ahora. La votación fue unánime. Esa tarde, mientras la noticia se difundía y el Internet explotaba con muestras de apoyo, Daniel regresó al laboratorio. Esta vez, no por la entrada lateral. No en silencio. Caminó por las puertas principales donde Sophie lo esperaba, con las manos a la espalda. Cuando lo vio, sonrió. Luego le entregó una hoja de papel doblada. 3 figuras de palo. Otra vez. Pero esta vez había añadido algo nuevo. Un cohete sobre sus cabezas. Un subtítulo debajo que decía, «Vamos juntos». Daniel se arrodilló, abrió los brazos, y por primera vez, Sophie lo abrazó. Completamente. Libremente. Sin dudar. Natalie estaba en el umbral, observándolos, con el corazón hinchado por algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Paz. Esa noche, se reunieron en el laboratorio para una pequeña celebración. Las luces eran cálidas, el espacio lleno de risas suaves, platos dispersos de galletas y cajas de jugo, sin discursos, sin cámaras, solo gente. Becca mostró su prototipo de brazo robótico. Noah jugó al ajedrez con un niño de 6 años que intentaba comer los peones. Y, en un rincón, Natalie y Daniel estaban hombro con hombro, con 2 tazas de sidra tibia en la mano. «¿Sabes?», dijo ella,
Solía pensar que el amor era algo que se ganaba siendo perfecta. Daniel se rió entre dientes. Y yo solía pensar que la redención era para otras personas. Ella lo miró. Resulta que ambos estábamos equivocados. Su voz era suave. No se trata de ser perfecto, es de presentarse de todos modos. Ella asintió. Luego preguntó en voz baja: ¿Alguna vez piensas en empezar de nuevo? No solo con el trabajo, con todo. Él se giró hacia ella por completo esta vez. Ojos firmes, presentes. No estoy seguro de querer empezar de nuevo, dijo. Creo que quiero empezar contigo. A Natalie se le cortó la respiración, y luego lentamente le tomó la mano. Se quedaron así, los dedos entrelazados, mientras Sophie pasaba corriendo, riendo, arrastrando un cohete de papel detrás de ella como una capa. Afuera, la lluvia había cesado, y, por primera vez en años, el futuro no parecía algo a lo que temer. Parecía algo en lo que valía la pena entrar juntos. 6 semanas después, la sala no tenía nombre en la puerta, ni placa, ni título, ni marca corporativa. Solo un letrero dibujado a mano, torcido, pegado al cristal, que decía: Centro de Innovación, construido por inadaptados para milagros, dibujado por Sophie, con crayones. El interior no se parecía en nada a un laboratorio, ni sillas rígidas, ni paredes estériles, ni separación entre alumno y personal. Solo un espacio amplio y soleado lleno de asientos blandos, pizarras garabateadas con ideas salvajes, un rincón tranquilo con auriculares con cancelación de ruido y una larga mesa comunal llena de cables, legos y viejas laptops que pedían a gritos ser renacidas. Y, en el centro de todo, Daniel, de pie al frente con una caja de herramientas en una mano y un pequeño robot en la otra. Ya no era el conserje, no era el desarrollador deshonrado, era el señor Monroe, maestro constructor creyente. Muy bien, equipo, dijo, con los ojos brillantes, mientras los niños se reunían a su alrededor. Hoy vamos a hacer algo diferente. Quiero que cada uno de ustedes escriba una cosa en la que les dijeron que nunca serían buenos. Los niños intercambiaron miradas curiosas. Sophie levantó la mano. ¿Por qué? Daniel sonrió. Porque vamos a demostrar que se equivocaban. Natalie estaba en la parte de atrás, apoyada en el marco de la puerta, observando la escena. Sin blazers, sin salas de juntas, sin barreras, solo risas, aprendizaje, alegría. Claire, la antigua supervisora de Daniel, entró a su lado con un portapapeles. Nunca he visto un ambiente de aprendizaje como este, murmuró Claire. Es desordenado, es ruidoso, rompe todas las reglas de mejores prácticas que he enseñado. Natalie levantó una ceja y Claire sonrió. Funciona, hermosamente. Sostuvo una hoja de estadísticas. Asistencia, 98%. Métricas de progreso por las nubes. Y los padres. Ya no solo los dejan, se quedan, se unen. Natalie miró a Daniel arrodillado junto a Becca, mientras depuraban su robot juntos. Me dijo una vez que los niños no necesitan ser salvados, necesitan ser vistos. La voz de Claire se suavizó. Él salvó a más que niños aquí. Cambió lo que se siente aprender. Más tarde esa tarde, la habitación quedó en silencio. Los niños trabajaban de forma independiente, con la cabeza inclinada sobre sus proyectos. Una música suave sonaba desde un altavoz. Daniel caminaba, revisando. Se detuvo en el escritorio de Sophie. Ella estaba escribiendo, no tecleando. Pluma sobre papel. Él se sentó a su lado. ¿En qué estás trabajando? Ella giró el papel. Una carta. Manuscrita. Cuidadosa. Reflexiva. Al hombre que hizo espacio para mi voz. Daniel tragó saliva con dificultad. No soy buena con las palabras, dijo en voz baja. Pero quería darte esto antes de la exhibición. Eres mejor con las palabras que la mayoría de los adultos que conozco, susurró él. Ella sonrió, y luego añadió, sé que a mamá también le gustas. Daniel parpadeó.
¿Te lo dijo? No. Pero ahora tararea a Patsy Cline cuando cocina. Solo lo hacía cuando papá estaba vivo. Esa noche, padres y miembros de la comunidad se filtraron en el Centro de Innovación para el relanzamiento oficial. Sin prensa. Sin focos. Solo una pancarta hecha a mano que decía una pequeña habitación. Infinitas segundas oportunidades. Natalie tomó el micrófono, dando una breve bienvenida a todos. Pero fue Sophie quien se robó el show. Se paró al frente con Daniel a su lado, sosteniendo su tableta. Una aplicación personalizada que habían construido juntos leía en voz alta sus palabras. Solía ser la persona más callada de la sala. Ahora enseño a otros a hablar de nuevas maneras. Eso no es magia. Eso es ser vista. La multitud aplaudió, muchos con lágrimas en los ojos. Una madre susurró: «La voz de esa niña acaba de sanar algo en mí». Mientras la noche terminaba, Daniel y Natalie salieron al fresco aire de la noche. La calle estaba tranquila. El edificio brillaba detrás de ellos como una linterna en la oscuridad. «Tiene razón, ¿sabes?», dijo Natalie. «¿Sobre qué?». «No solo le enseñaste a hablar, le recordaste que siempre tuvo algo que valía la pena decir». Daniel miró las estrellas. «Lo gracioso es», dijo, «pensé que estaba construyendo un programa para ayudar a otros, pero en algún momento me reconstruyó a mí». Ella le deslizó la mano en la suya. «Eso es lo que hacen las segundas oportunidades. No borran el pasado. Reescriben lo que viene después». Él se giró hacia ella. «¿Qué escribimos después?». Natalie sonrió suavemente, acariciando el dorso de su mano con el pulgar. «¿Qué tal un capítulo en el que no desapareces cuando las cosas se ponen difíciles?». Daniel asintió. «Y uno en el que no lo cargas todo solo». Se quedaron en silencio por un momento, observando a los niños dentro bailando con música tonta, los padres charlando, las risas resonando como la luz del sol. Luego Natalie susurró: «Sin uniformes, sin paredes, solo amor que construye cosas». Y Daniel supo que aquello no era solo una habitación, era un hogar, no perfecto, no pulido, pero sagrado porque estaba construido con pedazos rotos que se negaron a seguir rotos. Un año después, el aroma a rollos de canela flotaba por la cocina. Daniel, con las mangas remangadas y un delantal salpicado de harina, volteó un panqueque con estilo teatral. Detrás de él, Sophie reía mientras decoraba una tostada con arándanos en forma de estrellas. Fuera de la ventana, la ciudad se extendía amplia y dorada bajo el sol de la mañana. Dentro, el apartamento estaba lleno, pero no abarrotado. Lleno de música suave, libros apilados en las esquinas, plantas que luchaban por sobrevivir bajo el entusiasta cuidado de Sophie y una calidez que no provenía de termostatos. Natalie entró descalza, todavía en su camiseta grande, con una taza de café entre las manos. Se detuvo en la puerta, observándolos, y sonrió. «Recuérdame de nuevo, ¿cómo pasé de reuniones de junta a constelaciones de arándanos?». Daniel levantó la vista, con harina manchada en la mejilla. «Claramente, mejoraste». Sophie levantó su tostada. «Lo llamo tostada de la galaxia». Natalie se acercó y besó la cabeza de su hija. Luego se giró hacia Daniel. «Deberíamos irnos pronto», él asintió. Coches llenos. Llegaron al estacionamiento del campus una hora después. El Instituto Clearline, un antiguo edificio de oficinas convertido en escuela de innovación, se erguía orgulloso en el corazón de la ciudad. Su nueva pancarta decía: «Huella humana, diseñada con conciencia, construida con compasión». Ya no era solo un espacio educativo, era un movimiento, un santuario de aprendizaje construido alrededor de la idea de que la lógica y el amor podían coexistir. Que el fracaso era un punto de datos, no una definición. Que los niños no necesitaban ser arreglados, necesitaban confianza. Dentro, la celebración del lanzamiento bullía con tranquila emoción. Padres, educadores, antiguos alumnos,
periodistas, líderes comunitarios y, en el centro de todo, Daniel, Natalie y Sophie. Juntos. Una familia nacida no de la perfección, sino de la persistencia. Un silencio se hizo cuando Daniel subió al pequeño escenario. Se aclaró la garganta, miró a la sala abarrotada y luego sonrió. Sabrán, comenzó. Cuando entré por primera vez a este edificio, llevaba un trapeador. Risas suaves se extendieron. Entré por la puerta trasera. A propósito, no quería ser visto. Creí que mis errores, mi dolor, me descalificaban para ser parte de algo bueno de nuevo. Miró hacia Sophie y Natalie. Pero entonces, algo salvaje sucedió. La gente me vio, no como roto, no como solía ser, solo como alguien que todavía tenía algo que dar. Hizo una pausa. Y eso lo cambió todo. Hizo clic en un control remoto. Detrás de él, la pantalla se iluminó con fotos. Niños construyendo robots, padres sentados junto a sus hijos. Sophie dando una lección con su león de peluche como copiloto. Esta escuela, continuó Daniel, suavizando la voz, no se construyó con planos o inversores. Se construyó con segundas oportunidades, con amabilidad, con la creencia de que quizás, solo quizás, los capítulos más difíciles de nuestras historias no son el final. La audiencia se puso de pie y aplaudió. Pero Daniel no bajó. Aún no. Se volvió hacia Natalie. Solía pensar que la curación significaba volver a ser quien era antes de que todo se desmoronara. Le tomó la mano. Pero ahora sé que la curación es convertirme en alguien que nunca pensé que podría ser. La sala volvió a quedarse en silencio. Daniel metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña nota doblada. La misma nota que Sophie le había dado un año atrás. Al hombre que hizo espacio para mi voz. La desdobló con cuidado, añadió una sola línea al final y se la entregó a Natalie. Ella leyó las nuevas palabras en voz alta. ¿Seguirás escribiendo esta historia conmigo? Las lágrimas llenaron sus ojos. Ella asintió. Solo si nunca dejamos de añadir capítulos. Él sonrió. Trato hecho. Afuera, las cámaras destellaron mientras los tres se paraban en los escalones de la escuela. Un reportero preguntó, «Señor Monroe, ¿qué quiere que el mundo recuerde de hoy?» Él miró a Sophie, que estaba ocupada atando una capa a su león de peluche de nuevo, y luego respondió sin dudar, que a veces las mejores personas en la sala son las que solían limpiarla. Meses después, una portada de revista enmarcada colgaría en el vestíbulo de la escuela. Time Magazine. 3 figuras a contraluz. Daniel con un simple blazer, Natalie con un abrigo agitado por el viento, Sophie a mitad de una carcajada. El titular. No interrumpieron la tecnología, la redimieron. Pero esa no era la foto que más le gustaba a Daniel. En su billetera llevaba una Polaroid. Sophie cubierta de pegamento y purpurina, sosteniendo un cartel que decía, «No estoy rota, estoy construyendo». Y en el hogar que ahora compartían, en el refrigerador, junto a exámenes de ortografía y garabatos, colgaba una sola nota, garabateada con crayón, pegada torcidamente, pero perfectamente clara. Esta familia escribe su propio código. Si esta historia te tocó el corazón, no estás solo. Porque a veces todos necesitamos un recordatorio de que roto no significa terminado. Y las segundas oportunidades pueden construir algo más fuerte de lo que jamás imaginamos. Me encantaría saber de ti. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto? Deja tu país o ciudad en los comentarios y veamos hasta dónde puede llegar esta pequeña historia. Si encontraste significado en esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla con alguien que necesite un poco de esperanza y suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras como esta. Lanzamos nuevos videos regularmente, cada uno elaborado con cuidado para elevar e inspirar. Muchas gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy.
Tu apoyo significa más de lo que las palabras pueden decir. Hasta la próxima. Sigue creyendo en la bondad y las segundas oportunidades, y en la belleza de las historias.